que el Senado aprobó la reforma y esta se publique en el Diario Oficial de la Federación, los usuarios de telefonía celular tendrán 30 días para entregar su información biométrica. La reforma dice que si no lo haces en 30 días, se te puede cancelar tu línea telefónica y además puedes hacerte acreedor a una multa de 89,692 pesos. Pero, ¿en qué consiste la información biométrica? La información biométrica se refiere a huellas dactilares, iris de los ojos o reconocimiento facial. Lo que se pretende con esta medida es combatir la extorsión y el secuestro. Sin embargo, existe el temor colectivo por los riesgos y violación a la privacidad. ¿Qué le parece? ¿Ha escuchado usted en las noticias este tema, esta reforma, que con 54, fíjese, apenas con 54 votos a favor, 49 en contra, pero 12 abstenciones, esta polémica iniciativa obligará a los clientes de telefonía a otorgar información? Si bien ya se tiene información como nombre, número de teléfono, evidentemente, domicilio, pero además de proporcionar las huellas digitales y además el iris. Vamos a hablar acerca de esta entrega de datos biométricos y esperamos su comunicación. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué sabe usted acerca de esta iniciativa? ¿Qué le parece? ¿Ya ha recibido usted algún tipo de información? ¿Le da certeza? ¿Le da seguridad? ¿Qué opina usted? Nuestro WhatsApp es el 33 26 47 64 68. Pero recuerde que también a través de nuestro Facebook, estamos en esta transmisión en vivo, también nos puede hacer llegar sus comentarios, sus puntos de vista. Nuestro Facebook, estamos en Contacto Jalisco. Lo tiene usted también ahí en pantalla. Para hablar acerca de esta entrega y uso también de los datos biométricos de personas que cuentan con un teléfono celular en México, vamos a platicar con Rodolfo Guerrero. Rodolfo es vicepresidente de la AMDI, de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco, especialista, por supuesto, en Derecho Informático. ¿Cómo estás, Rodolfo? Muy buenas tardes, bienvenido a Contacto. Un gusto estar en contacto, querida Begoña. Un placer saludarte de nueva cuenta y estar con tu fino auditorio. Eres muy amable, Rodolfo. Rodolfo, me llama la atención. Yo no sabía que existía una Academia Mexicana de Derecho Informático. Ponnos así rápidamente, ¿qué hace esta academia? ¿Qué vigila esta Academia de Derecho Informático? Mira, es importante saber que la Academia Mexicana de Derecho Informático el próximo mes de mayo cumple 20 años desde su creación. La hizo Joel Gómez en la ciudad de Monterrey. Y bueno, justamente a partir del año pasado se crean 3 capítulos a lo largo de la República Mexicana, uno en el estado de Sinaloa, otro en Puebla y otro aquí en Jalisco, en donde está representada por tu servidor y también el presidente que, él también es un experto en temas de tecnología, José Antonio Sepúlveda. Y justamente es en labores de capacitación, de forjar vínculos institucionales, universitarios. Hoy por hoy se está realizando este diálogo directo con colegios como el de Corredores Públicos, Contadores Públicos, universidades como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara, con el fin, pues, de que todos los profesores que están en lo particular en la licenciatura de Derecho o Contabilidad, Finanzas, se actualicen en torno a todos estos temas que, como estamos viendo en la narrativa de esta entrada del programa, pues es mucho, ¿no? Mucho el tema que se pone en riesgo cuando hablamos de información que hoy por hoy te identifica como ciudadano. Así es. Muchas gracias por este contexto para ubicarnos en esta Academia Mexicana de Derecho Informático, 20 años de existencia. Y bueno, pues también esta visión de que México es un país que las personas, hay más de 126 millones de líneas móviles en México. Quiere decir que pues casi cada mexicano tiene un teléfono celular, sea o no smartphone. ¿Cuál es el impacto, Rodolfo, de esta reforma para que los mexicanos que cuenten con un teléfono celular entreguen estos datos biométricos como las huellas digitales y el iris? Mira, el impacto es enorme, dado a que, hay que distinguir algo. Los datos personales, mientras que puede ser identificado como un domicilio, pues esto puede cambiar con el tiempo, pero no lo que te identifica como persona
en este caso tu rostro, huellas dactilares, la iris, esas cosas jamás van a modificarse con el pasar del tiempo. No es algo como un dato que te puede identificar dónde vives o hacia dónde vas. Eso es muy, muy distinto. Eso para empezar. Y bueno, desde luego las personas lo que deben de saber es que si esto llega a ser una realidad, que se publique en el Diario Oficial de la Federación, para empezar es inconstitucional porque atenta contra los derechos humanos. Y atenta contra los derechos humanos porque va contra la privacidad e intimidad al no saber cómo se va a resguardar esta información. Que para empezar, ahí entramos con otra cosa, que no va a ser nada barato el decir que vas a crear una base de información para almacenar todo este padrón de datos y que además va a tener autorización la iniciativa privada de incidir y también el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y con ello, pues, da muchas cosas. Hay que recordar, mi querida Begoña, que el INE a la Secretaría de Gobernación le negó rotundamente el acceso a datos biométricos de más de 88 millones de mexicanos. Esto para el 17 de enero del año pasado. Entonces, podríamos tal vez hacer una hipótesis en donde, como se le dio la negación de tener acceso a todos nuestros datos a nivel nacional, pues ahora dicen, vamos a crear un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil. Y esto es gravísimo, insisto, porque al final no se trata de algo que se pueda modificar, no es un número de teléfono, es algo que no se puede restituir o modificar. Entonces, para que quede más que claro, el INAI dice que los datos biométricos son propiedades físicas, fisiológicas de comportamiento o rasgos de personalidad. Entonces, díganme ustedes si esto no es para alarmarse y no es para pensar que puedan hacerse cosas buenas que parezcan malas en el trasfondo de esta minuta, que da mucho, es muy cuestionable por varios puntos, y el principal es que no se hace referencia a lo que supuestamente va a disminuir, que se busca con esta minuta disminuir la suplantación de identidad, pero al contrario, Censo, yo lo que percibo y muchos otros especialistas a lo largo de la República Mexicana es que va a haber un incremento a la suplantación de identidad. Hombre, estás otorgando algo en donde no va a haber claridad de cómo se va a resguardar la información y donde no va a haber barrera de entrada, en donde digas, a ver, el gobierno va a tener acceso a la información, ¿de qué forma? ¿Se van a respetar los principios de protección de datos? Eso tampoco se aclara en esta minuta, querida Begoña. Es decir, por ejemplo, porque yo pienso en países como China, Rodolfo, donde todo ahí está mapeado y, y bueno, estamos hablando de un régimen, ¿no? Muy específico. Aquí el problema, y bueno, sí, lo que los legisladores dicen es para combatir la extorsión y el secuestro. ¿Dónde está esta línea tan delgada que no se sabe qué se va a hacer con esos datos biométricos? ¿Qué uso se les va a dar? ¿Qué resguardo se les va a dar? ¿A dónde van a ir a parar esos datos biométricos fuera de términos de la iniciativa privada? Mira, realmente aquí lo que se está atentando es contra el principio de finalidad, de presunción de inocencia y de proporcionalidad en este marco de tutela de datos personales, en este caso de datos sensibles de los ciudadanos. Vale la pena revisar el artículo 6 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, para que todo el mundo vea cuáles son los principios que debemos de tutelar como derecho humano. Esto de reconocimiento, de protección de datos personales como derecho humano no es de hoy ni de ayer, es un tema de hace años, a partir del 2009, cuando se da esta publicación en el Diario Oficial de la Federación, un 30 de abril del 2009, y luego también otra publicación adicional el 1 de junio de ese mismo año. Y oye, de repente que escuches a un legislador decir que desconoce todo esto y que no lo menciona para nada en la minuta, vaya que es alarmante, porque podrías sugerir varias cosas en las que, por ejemplo, una persona sea perjudicada en su línea telefónica y en lugar de reconocérsele como víctima, se le va a reconocer como sospechoso. Vaya. Entonces, ¿en qué tipo de escenario nos vamos a encontrar? En donde además vas a tener la incertidumbre de dónde está tu información, además se te va a inculpar de un delito al cual tú fuiste... No existe nada. Tú fuiste la víctima, sí. no, en este caso el victimario. Ahora, yo me pregunto, entonces, ¿por qué si esto es anticonstitucional, pues por qué los legisladores lo ponen como una reforma?
y es aprobada, insisto, pues 54 votos a favor. La verdad es que es una diferencia súper chiquita, ¿no? 54 a favor, 49 contra y 12 abstenciones, que dicen yo me lavo las manos. Decía hace unos momentos algo muy importante, mi querida Begoña, que era que recordar es vivir. Y recordar es vivir porque justamente uno de estos promotores que defendió esta propuesta, el senador Ricardo Monreal, anteriormente, esto no es nuevo, este padrón anteriormente era un registro nacional de usuarios y este registro nació en el 2008 y murió en el 2011 justamente porque se dio una filtración de toda una base de datos de nosotros los mexicanos que terminó vendiéndose por 500 pesos, es decir, 20 euros en el mercado negro. Fíjate nada más. Entonces se quiere hacer un Frankenstein para poner todo esto, y siendo que él en su momento, como no eran partido en el poder en turno, él defendió a capa y espada de que esto no fuera la realidad, de que el registro se eliminara, y ahora él es el promotor de que esto se realice y de que haya sido su aprobación. Entonces, pues cómo cambian las posturas, es inconstitucional, insisto, y el método que aquí queda para la ciudadanía es recurrir al juicio de amparo, mi querida Begoña. ¿A través de qué? Pues a través de todos estos colegios de profesionistas que seguramente de aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación se pronunciarán. Y yo aboco que nosotros como abogados le demos todo este servicio pro bono en favor de nuestros derechos humanos a las personas que quieran decir, yo quiero hacer un amparo a favor de la protección de mis datos personales. Rodolfo, tenemos que ir a un corte y hay mucho que hablar acerca de este tema, así que te invito a que permanezcamos aquí, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando acerca de la entrega y uso de datos biométricos, esta impugnación también, y bueno, pues también lo que Coparmex ha presentado ante estos argumentos, ¿no? Para esta defensa o que no se lleve a cabo esta reforma que se aprobó en el Senado. ¿De acuerdo? Claro. Muy bien. Claro. Estamos platicando acerca de la entrega y uso de datos biométricos. Le recuerdo, se estima que en el país hay 126 millones de líneas móviles. Según el último censo del INEGI, somos 129 millones de personas. Saque usted cuentas cuántas personas cuentan en México con un teléfono celular. Los usuarios con líneas preexistentes tendrían, de terminar de llevarse a cabo esta reforma, hasta 2 años para dar sus datos y en caso de nuevas líneas, 6 meses. Vamos a darle seguimiento y después de este corte seguimos hablando de esta entrega y uso de datos biométricos. Su comunicación, le reitero, es muy importante. Recuerde, estamos en el WhatsApp 33 26 47 64 68 y nuestra transmisión a través de nuestro Facebook, que es Contacto Jalisco. También ahí, a través de Contacto Jalisco, esperamos su comunicación y su punto de vista. Ya volvemos. Regresamos a su programa Contacto. Estamos hablando acerca de la entrega y uso de datos biométricos. Lo pongo en este contexto. Con apenas 54 votos a favor, 49 en contra y 12 abstenciones, la polémica iniciativa de reforma para que quienes tengan una línea de teléfono móvil entreguen sus datos como nombre y domicilio, que eso ya se tiene, teléfono, además proporcionar huellas dactilares y también del iris. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, advirtió que esta medida podría poner en riesgo la seguridad de los usuarios, ya que en la recolección de datos participarán muchos operadores de telefonía. Para hablar acerca de esto, continuamos con nuestro invitado a través de esta línea, Rodolfo Guerrero, que él es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático y es parte del capítulo Jalisco. Rodolfo, nosotros continuamos contigo. Muchas gracias por esta comunicación. Una pregunta, Rodolfo. Si te roban el celular, si lo vendes, si se lo pasas a tu hijo, si lo pierdes, en caso de llevarse a cabo totalmente esta reforma y de dar los datos biométricos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Pues simple y sencillamente tienes que aclararlo directamente a donde tú estés teniendo un contrato de línea telefónica, cual sea la compañía, porque si no se va a presumir de que tú robaste. Ajá. Y no es así. O sea, que es tú un vas a mal ser uso, sospechoso, ¿no? como decía hace un momento. Y eso es grave porque, a ver, ¿en dónde queda
la flexibilidad, el derecho, la protección al consumidor también en todo caso, se vulnera totalmente también en este contexto. Lo que tiene que hacer, insisto, cualquier persona es enterarse de este tema, y los legisladores principalmente me sorprende en gran medida, querida Begoña, que hayan ignorado todas estas leyes que están en sujetos obligados de protección de datos, en posesión de particulares y las del consumidor. Y por supuesto, lo más grave, y lo quiero poner a colación, porque cómo han incrementado los impuestos a través de las plataformas digitales, esto sin duda alguna también repercutiría, porque, insisto, aquí no se consideró para nada el cómo se va a tener que crear una base de datos que no es nada barato para poder poner todos estos datos biométricos de los ciudadanos, de no darse para atrás esta abominación. Claro, o sea, recurso económico se necesita. ¿De dónde va a salir ese recurso y cuánto, no? ¿Cuánta caro saldría? Hay niños, hay adolescentes, hay menores de edad que tienen teléfono celular. ¿Qué pasaría en estos casos? Ese es un punto importantísimo, querida Begoña, porque también se rompe contra el interés superior del menor. Hay que recordar que dentro de esta Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que se tutela aquí es que pueda cualquier medio de comunicación manejarse con cuidado, padre de familia, universidades, etcétera, que no infrinjan contra los datos del menor, contra su imagen, honra, fama, etcétera. Es muy riguroso el tratamiento al respecto, y esto no se contempla para nada porque, bueno, insisto, el legislador fue muy descuidado al respecto. Mira, yo quiero pensar que más allá del descuido, podemos pensar incluso en una mala fe. Y mala fe porque realmente, al no considerar nada de estos vacíos que quedan, se pensaría enteramente que es tener, pues que la información es poder, y al ser poder se pueden administrar de diversas maneras, y podríamos crear muchas hipótesis al respecto. Tenemos que tener en cuenta que en este 2021 son intermedios electorales, tenemos que tener en cuenta que hay organismos autónomos que se intentan desaparecer, como es el INAI, como es el INE incluso. Entonces, hay varias razones que podríamos formularnos para decir que se lleve a cabo todo esto de mala fe, insisto. Y hay algo importante que vale la pena pronunciar en este supuesto, que dado a los nulos o falaces argumentos que se han dado por parte de una de las promotoras, como lo es la senadora de Morena, Lucía Mesa, de que se va a disminuir la delincuencia organizada, delitos de extorsión, de secuestro, hay que decirlo categóricamente, no existe evidencia de que los registros obligatorios de tarjetas SIM, de teléfonos celulares, ayuden a reducir delitos como la extorsión. El padrón es una medida fácilmente eludible. Entonces, por tanto, atenta contra la presunción de inocencia, insisto, y constituye un gasto irresponsable. Cuando vemos todos estos puntos y los enlazamos, vemos que definitivamente retomo algo que decías anteriormente, querida Begoña, que es, entonces, México, de ser un Estado que se le reconoce como democrático, con esta observancia y vigilancia a través de esta minuta de reforma a la ley de comunicaciones y radiodifusión, ¿pasaría a ser un Estado autoritario? ¿Por qué lo digo? Porque realmente países que utilizan este tratamiento de datos biométricos, ¿sabes cuáles son? Queridos auditores, ¿saben cuáles son? Simplemente China, Venezuela, Afganistán, Arabia, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pues yo creo que México no es para nada similar a estos estados, países o naciones. Vale la pena reconsiderar, insisto, si es algo que pueda darse para atrás, que se modifique, porque pudiera servir de esta idea que se ha plasmado como una abominación para algo en el caso específico del reforzamiento de la prevención del lavado de dinero, pero no para perseguir a todos los ciudadanos como si fuéramos delincuentes. Y ya decías también, ¿no?, el uso que se le pudiera dar a estos datos biométricos. Hay una parte del Senado que van a impugnar esta reforma. Hablabas tú también de un amparo colectivo por parte de diferentes colegios, lo que habla la Coparmex. ¿Cuál es tu pronóstico de que esto se lleve a cabo y de que estas fuerzas puedan encontrar este equilibrio, Rodolfo? Mira, básicamente es defender el Estado de Derecho. Es una burla al intelecto lo que está pasando, querida Begoña, y una burla al Estado de Derecho democrático que representa nuestro país. Por tanto, avalar esto como el juicio de amparo como un instrumento
que debe ser utilizado en este tipo de aberraciones es algo que debería considerarse de llegar a la Suprema Corte como razonable, totalmente justificable, lógico, y echar esto para atrás. Insisto, si se quiere tomar como una idea para que pueda ser de utilidad para algo que en verdad sirva a la ciudadanía, que así sea. Pero de lo contrario, pues que quede en el olvido y que no encuentre esto la luz del día, porque insisto, el incremento sería enorme y lo que está pasando hoy por hoy en esta nueva realidad debido a la pandemia, no solamente que se vive en nuestro país, sino a nivel global, es que muchas personas están comprando en línea. Todas las personas están utilizando apps bancarias. Y aunado a otro elemento que se nos olvida, y es importante recordarlo, que ya se obligó la geolocalización en aplicaciones bancarias, pues hay que enlazar todos los puntos y decir, cuida al ciudadano, no lo vulneres. Y sobre todo, esclarece la seguridad informática, porque aquí no hay un tratamiento tal cual de datos. Estamos hablando de anonimizar datos, estamos hablando de bases seguras en donde tú pongas la información sensible de millones de mexicanos. No se trata de cosas que puedan manejarse como si no importase la vida en sociedad de cualquiera de nosotros. Por último, esta reforma de aprobarse y de que pasaría ya a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, cuáles son como estos planes, ¿no?, de quienes se lo aprobaron. Y la otra es rápidamente, la entrega de datos biométricos sería esta reforma contempla para todas las personas que tengan línea telefónica, independientemente del tipo de celular que tengan, sea smartphone o sea un teléfono análogo. Importantísimo para que quede claro al auditorio, claro, se obligará a todos los usuarios de teléfonos celulares a registrar sus datos biométricos, huella dactilar, facial, así como la iris de los ojos, y todos estos datos van a estar bajo el resguardo, insisto, controversial del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de una relación, aunque no se quiera decir de esa forma, con la Secretaría de Gobernación. De no registrarse en ese padrón o hacerlo de manera extemporánea, será motivo de la cancelación de tu línea telefónica. Y además de una multa no nada barata ni despreciable. Estamos hablando de una cantidad de más de 89,000 pesos. Entonces, híjole, si esto no es inconstitucional, no, me pregunto, pues, ¿qué lo va a hacer, no? ¿Cuándo estaría de llevarse a cabo? ¿Cuándo se publicaría en el Diario Oficial de la Federación? Probablemente en unas próximas semanas, en próximos meses, veríamos ya esto entrando en vigor de aprobarse esta abominación. Esperemos que no. Okay. Ya se precisaría conforme pasen los tiempos, que van a ser, insisto, de mucho escozor para la mayoría de las personas que se encuentren, no solo en el legislativo, sino en la iniciativa privada y desde la academia y en las instituciones de gobierno en general. Pero lo veríamos muy pronto. Este mismo año la veríamos entrar en funciones de darse todas las líneas y publicaciones correspondientes. Pues se viene una batalla importante, Rodolfo. Muchísimas gracias por darnos este contexto, este mapa, despejarnos dudas. Y bueno, como ciudadanos y como consumidores, prestar mucha atención y darle seguimiento a este tema. Gracias, Rodolfo. Gracias y un saludo a todo el auditorio que veo. Eres muy amable, mucho gusto en saludarte. Rodolfo Guerrero, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco. ¿Qué le pareció? ¿Le queda más claro este panorama? ¿Puede tomar decisiones y también apoyar o no una o la otra parte? Esperamos su comunicación. 33 26 47 64 68, ese es nuestro WhatsApp, un número exclusivo para mensajes. Regresamos.